Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Andrea Ricci. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Andrea es el corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25, es la persona que nos ayuda con las claves geopolíticas que ahora mismo se necesitan como el comer. Andrea, ¿cómo te suena lo que están anunciando en este momento en la Casa Blanca Trump y Netanyahu? Un plan para Gaza que hay que ver si jamás acepta. Todavía es un poco indeterminado. ¿A qué te suena? Bueno, de entrada me produce cierto escepticismo, dada la trayectoria política de las dos personas que han cuajado este plan, ¿no? Esto es un acuerdo entre Trump y Netanyahu. Recordemos las votaciones en la ONU, estos dos países y unos poquitos más contra el resto del mundo. Por lo tanto, la génesis de esto me genera escepticismo. Ahora bien, quiero decir, el sufrimiento humano, la catástrofe, el genocidio que se ha estado cometiendo es de tal calibre que creo que ninguna iniciativa debe ser despreciada. Veamos cómo reaccionan el resto de países de la comunidad internacional. Trump ha dicho que lo han hablado con muchos, otros que están dispuestos a participar, a colaborar. Supongo que hay que poner eso debajo de un gran manto de duda y perplejidad. No obstante, la situación reclama que estudiemos todo con toda posibilidad. Nos dio la sensación la semana pasada, no sé si lo compartes, que Trump empezaba a enviar señales de que estaba ya un poco harto de la deriva que tomaba Netanyahu, porque Trump, la tarde anterior a que Netanyahu compareciera ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump verbalizó y dijo: no voy a aceptar que se anexione Cisjordania, por ahí no vamos a pasar, basta ya. Y que esto se lo diga el presidente de Estados Unidos en público al primer ministro israelí es un punto. Desde luego, Trump está emitiendo algunas señales en este sentido. En el caso de Gaza también las emite contra Putin. También algo parecido, en un carril distinto de hartazgo. Él tiene desde luego una motivación, yo creo, de índole más bien egoísta, personal, en tratar de pasar a la historia como un pacificador. Lo que pasa es que esto luego tiene que cuajar en políticas que realmente produzcan. Señales hemos visto, es verdad, pero también en el pasado había habido algunos momentos de señales de retóricas que luego no han tenido consecuencias prácticas. Entonces, creo que el escepticismo, dada la naturaleza y la trayectoria de los dos creadores de este plan, es necesario, pero toda iniciativa que pueda parar aquello debe ser estudiada con máxima seriedad. Del escepticismo, déjame que salte al desconcierto, que es en el que estoy sumido al conocer que mañana el secretario de Defensa de Estados Unidos ha convocado a cientos de generales, almirantes, comandantes estadounidenses para una reunión. Los ha convocado a todos en Virginia, en la base de Virginia, y allí va a estar Donald Trump. No sé si compartes el desconcierto, esto no es nada habitual. Lo comparto absolutamente porque no es nada habitual. Efectivamente, los expertos del Pentágono no encuentran, digamos, algo parecido en las últimas décadas. Convocar así de repente a tantos generales, cientos de ellos, de todas partes del mundo, y sin darles ni siquiera una clave de qué va esto, es sumamente inusual y desconcierta, por lo tanto. Pero querría añadir una observación en esto. Estamos desconcertados porque tratamos de analizar la política bajo unos criterios y unas claves ortodoxas, tradicionales, etcétera. Pero Trump es otra cosa, ¿no? Trump es otra política, viene a reventar la política habitual. Él y su gente, en este caso el antiguo secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, practican otro deporte. Es política espectáculo, es política de aparecer. Y esto nos conecta con lo anterior, ¿no? Lo anterior tiene muchísimo de querer enviar una señal de política espectáculo, de soy un promotor de la paz. Y en este otro caso, somos unos grandes líderes, que tenemos el poderío para convocar cientos de generales de repente, con pocos días de preaviso, de cualquier parte del mundo, y hacemos algo que no se ha hecho nunca antes, ¿no? Tiene un sabor Luis XIV, versallesco, ¿no? Y es parte de una interpretación de la política, con mucha forma,
y la sustancia está por ver. Claro, pero es que traerte a todos los militares de alto rango que están desplegados por todo el mundo solo para proyectar imagen, solo para, ¿no?, un punto de show, o sea, esa es tu hipótesis, es lo que va a proyectar mañana. Yo creo que esa es parte de la lectura y que probablemente hay otras cosas, ¿no? Entonces, evidentemente se trata de una logística extremadamente complicada que crea una disrupción, ¿no? Y que además, pues bueno, tiene el punto de reunir a tanta gente tan poderosa e importante en el mismo sitio. Pero hay más, yo creo, ¿no? Hay también probablemente una voluntad de transmitir un mensaje en persona. Hay una voluntad tal vez de dar algunas explicaciones acerca de cambios de planes. Tienen previsto publicar una nueva estrategia de defensa nacional en breve y probablemente quieren decir algo al respecto, pero también probablemente quieren transmitir algún mensaje personal. Trump dijo, esto también va de esprit de corps, es decir, como un team building. Y bueno, pues yo creo que en ese team building también van mensajes que tienen que ver con la subyugación, ¿no?, de distintos elementos del Estado. Porque tenemos algo que nos lleve a saber a ciencia cierta si estos altos cargos del ejército estadounidense están con Trump, no están con Trump. ¿Hay dentro del ejército, o sea, ha calado el trumpismo o hay un ambiente de resistencia? Pues yo creo que la experiencia del primer mandato, en el cual Trump se rodeó de algunos altos mandos militares dentro de su administración, nos hizo ver a todos y a él mismo que desde el ámbito militar podía proceder una resistencia frente a ciertos excesos y extravagancias del trumpismo. Esta vez no ha pescado dentro de los rangos militares para su administración y su secretario de guerra ha ya procedido a destituir a unos cuantos generales con varias estrellas, que a mi juicio es un intento de, como se decía antiguamente, golpear a uno para educar a 100, ¿no? Entonces transmitir un cierto mensaje que es un patrón que se repite a lo largo y ancho de la administración, ¿no? Si una alta funcionaria publica unas estadísticas laborales que no gustan, se la destituye, ¿no? Bien, pues creo que también dentro de las filas de los militares se está tratando de inyectar esa presión, conculcar, digamos, una concepción distorsionada de la idea de lealtad, que por supuesto los militares tienen que tener con el mando político que representa la soberanía popular, pero hay límites, hay una constitución y ahí está el meollo y creo que también hay una voluntad de transmitir ciertos mensajes. Déjame que utilicemos esta reunión mañana de los jerarcas del ejército estadounidense para preguntarte por el estado real, ya no solo del ejército de Estados Unidos, sino de los ejércitos de las grandes potencias mundiales. Pero empecemos por el de Estados Unidos. O sea, a nivel real, ¿sigue siendo el principal ejército el que más en forma está a nivel internacional de forma indiscutible o eso está cambiando? Yo creo que lo siguen siendo. Estos generales que se reunirán mañana en Estados Unidos están al mando de la fuerza más formidable que existe en el planeta, por varios motivos, porque sigue siendo el país que más invierte en el sector de la defensa. Para entendernos, $1 billón al año, como el PIB de un país como Arabia Saudí, y el segundo, que es China, invierte 1/3. Entonces, la distancia es grande, pero sobre todo si lo pensamos en términos de stock acumulado, ¿no? Cada año invertir mucho más, hay que figurarse lo que es esto, ¿no? Es una ventaja geométrica. Y además tienen la red de alianzas, las bases en todo el mundo y experiencia de combate, muchos activos, tecnología avanzada, siguen siendo. Pero esta ventaja probablemente se está erosionando y hay un dato que yo creo que también contribuye a hacer ver mejor lo que pasa. Si ese mismo dato de gasto militar que te he mencionado y que es el gasto nominal, lo medimos en paridad de poder adquisitivo, es decir, lo que realmente se puede hacer con cada dólar, entonces vemos que China ya no está en 1/3, sino que ya está a la mitad, porque evidentemente China puede pagar a un soldado la 1/4 parte de lo que le cuesta a Estados Unidos, el trabajador que hace un tanque, un buque, le cuesta la 1/4 parte, y entonces
con un mismo dinero consigue más cosas. O sea, a China le cunde más cada dólar que mete en gasto militar. Efectivamente. Con lo cual, la métrica del gasto, pues hay que también reajustarla. ¿Cómo están las capacidades militares chinas? Pues están avanzando a la velocidad de la luz, evidentemente. Tenemos muchos indicadores de que es así. Ya, por ejemplo, tienen la armada con el mayor número de buques del mundo. Han adelantado a Estados Unidos en cuanto a número de buques. Y hay en algunos segmentos específicos, como las armas hipersónicas, hicieron un test hace 2 o 3 años, dejaron boquiabierto a todos. Han probablemente cogido la delantera a escala mundial en un tipo de armamento que evidentemente puede sortear las defensas clásicas y con lo cual desestabiliza todos los equilibrios previos, ¿no? A lo mejor tienes mucho invertido en algo que de repente ya no sirve porque alguien encuentra un camino, ¿no? Entonces hay una desestabilización ahí. Pero al mismo tiempo no tienen experiencia de combate, todo esto no está testado y bueno, y desde luego les falta un trecho, ¿no?, para poder recuperar todo el terreno perdido en décadas. ¿Para qué se están preparando los chinos? ¿Es pura disuasión? ¿Es una estrategia de defensa? ¿Es una estrategia de potencial ofensiva? Yo creo que si vamos más allá de las declaraciones retóricas públicas, ellos se están preparando para tener unas fuerzas armadas capaces de invadir Taiwán si toman la decisión política en los próximos años y, sobre todo, a medio plazo, tener una fuerza capaz de ser adversaria vencedora de Estados Unidos en una batalla regional. Tal vez no a escala global, pero que en su región tengan una fortaleza capaz de inhibir a Estados Unidos porque podrían ser creíblemente considerados como un adversario imbatible. Me has dicho que tienen muchos medios, pero también me has dicho que les faltan aptitudes militares. ¿Quién está enseñando a China una estrategia militar? Esto es interesante. Desde luego, en enorme medida están aprendiendo ellos solo, pero justo en los últimos días se han publicado unos documentos filtrados que un grupo de hackers ha logrado en Rusia y que un par de centros de estudios muy prestigiosos, entre ellos el RUSI del Reino Unido, han validado considerándolos creíbles. Y en estos documentos filtrados, hackeados desde Rusia, se ve que Rusia está prestando ayuda en términos de entrenamiento a fuerzas aerotransportadas chinas. ¿Esto qué es? Es evidentemente un tratar de transmitir un conocimiento práctico del cual China carece en un tipo de actividad que casualmente tiene mucho que ver con una potencial operación en Taiwán. Y entonces estos documentos muestran que hay una actividad que obviamente es un pago. Rusia está pagando cosas. ¿Por qué? Porque China le ayuda de forma decisiva en el aspecto comercial, con tecnología dual. Su maquinaria de guerra no podría subsistir sin esta ayuda de China. Le ayudan Corea del Norte y le ayuda Irán. A Corea del Norte e Irán le paga con tecnología misilística, por ejemplo, porque la necesitan. China no necesita tecnología porque ya saben ellos cómo hacerla, pero les falta experiencia. Entonces aquí tenemos una pequeña señal de lo que está pasando bajo la línea de flotación visible. No es técnicamente una alianza militar porque no está por escrito y porque no hay un compromiso mutuo de defenderse, pero Rusia sí está enseñando a China. Tanto se fían el uno del otro, quiero decir, porque al final Putin se tiene que estar fiando mucho de Xi Jinping en ese momento en el que le enseñas a atacar, ¿no? Y Xi Jinping también se tiene que estar fiando mucho de Putin en el momento en el que le muestras tus puntos débiles militares, ¿no? Sí, yo creo que lo has dicho perfectamente, no es una alianza formal, es un mecanismo de cooperación cada vez más estrecho. Están incrementando su proyección común. Y entonces, dentro de esa proyección, no se han superado las desconfianzas antiguas que vienen de muy lejos. Tienen una historia muy compleja estos dos países y una desconfianza muy profunda, muy arraigada, pero tienen un interés estratégico fortísimo en converger. Se han filtrado algunas declaraciones de un alto responsable chino recientes por el cual decía: nosotros no queremos que Rusia pierda la guerra de Ucrania. Se lo decía en una reunión a líderes europeos. Tienen una convergencia en querer cambiar el mundo de una cierta manera que le conviene a fuerzas autoritarias y dentro de ello también hay espacio para una cooperación militar. Yo creo que hay que verla con sentido realista. No es una cooperación militar
de complicidad absoluta, de apertura, de transparencia. No es así. Se mueve en sectores precisos. Este entrenamiento, desde luego, sin duda, es un segmento bien perimetrado de algo en lo cual se puede cooperar. A China le puede interesar ese tipo de know-how porque se aprende en el combate. Sí. Y China no ha aprendido en el combate, y Rusia mucho. Y Rusia ofrece este activo que tiene como pago por todo lo que recibe, pero son compartimentos estancos, yo diría, ¿no? No tienen tanta confianza como para compartir secretos, como compartir realmente las profundidades. ¿Tenemos que estar preocupados los europeos ante esta cooperación tan estrecha? Yo creo que sí, porque evidentemente las iniciativas de Rusia son ya terribles por lo que concierne a Ucrania, lo fueron antes en Georgia, y es evidente que es parte de un plan que no se limita a estos dos países, ¿no? Es un plan que va mucho más allá y que se proyecta sobre nuestro continente. Por supuesto, aquellos que viven en esa zona lo sienten de forma mucho más clara e inquietante que los que estamos en este otro extremo, ¿no? Pero creo que hay que tener claro que esto va para todos. ¿Cuál es la idea de fondo? Bueno, es reconstituir un espacio de influencia, un espacio imperial de alguna manera, y en paralelo quebrar nuestra unidad, porque es la unidad nuestra lo que hace que tengamos una posición de superioridad con respecto a Rusia. Si logra romper dos unidades, uno, la transatlántica, es decir, entre europeos y estadounidenses, y dos, aquella entre europeos, Putin tendrá una posición mucho más ventajosa. Este es su plan, ¿no? Entonces, es un plan histórico muy profundo de reconstitución de una situación de preeminencia o hasta hegemónica en el continente europeo. Por lo tanto, la ayuda que recibe de China, de Irán y de Corea para llevar a cabo este plan, creo que nos debe preocupar a todos. El nuevo imperialismo en 2025 podría cristalizar en Ucrania para Rusia, Taiwán para China, Groenlandia para Trump. Podría, y desde luego, pase o no pase, esto es el esquema mental de estos tiempos interesantes que nos toca vivir según la maldición china, ¿no? Donde por interesantes se entiende obviamente turbulentos, inquietantes y peligrosos. Y esto es un esquema imperialista, ¿no? De proyección de esferas de poder y de influencia por encima de los principios de integridad territorial y de soberanía. Y Trump lo ha tenido muy claro desde el principio, ha establecido en el Atlas, ¿no? Groenlandia por arriba, Panamá por abajo, Canadá, y bueno, y desde luego Rusia está en ello desde hace muchos años, y China tiene toda la intención de recuperar Taiwán, y desde hace bastantes años, de hecho, desde que Xi Jinping llegó al poder, actúa por las vías de hecho de manera muy decidida en las aguas disputadas para hacerse con islotes, construir otros, ponerle pistas de aterrizaje. Entonces están desplegando un poderío imperial, ¿no? ¿Cuánto has respirado al ver que los proeuropeos ganaban en las legislativas en Moldavia? Mucho, porque es una avanzadilla de toda esta batalla, y además porque estuve allí hace no mucho, pude apreciar el sincero anhelo europeísta de muchos, sobre todo los jóvenes, por el cual nutro una enorme simpatía, y pude apreciar también las maniobras de alboroto, de interferencia, de lavado del cerebro que proceden desde nuestro gran vecino de Oriente, ¿no? Y en ese país pues pasan por distintas vías. Hay esta zona del país, Transnistria, que está directamente en manos de los rusos, con soldados rusos allí, y hay otro segmento menos conocido, es una provincia que se llama Gagauzia, que está al sur del país, pero es totalmente prorrusa, hablan ruso, ven la tele rusa, reciben mucha ayuda desde Rusia, y desde estos dos bastiones también intentan digamos, influir de forma bueno, pues manipuladora, ¿no? En la definición de la mentalidad colectiva del país. Que haya habido una capacidad de resistencia me anima, sobre todo porque hemos visto que no se puede dar nada por descontado. Y de hecho en Georgia, hace no mucho, otra población joven, muy entusiasta de entrar en la Unión Europea, hay un 80% de deseo de entrar en la Unión Europea, pero por una suerte de hipnosis, el gobierno del poder, que es un títere de Putin, logró convencer que él era la mejor opción.
¿cómo es posible esto? 80% a favor de entrar en la UE, pero gana un señor que es un títere de Putin. Hay un cortocircuito sobre el que tenemos que reflexionar como europeos, porque nos están comiendo una tostada importante, ¿no? Coordenada 25 con Andrea Ricci. Andrea, mil gracias. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.